resignificación del parto, el poder de compartir en comunidad. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué estamos charlando? ¿La importancia de esto? Bueno, todo esto lo vamos a traer acá en esta pequeña palestra, vamos a decir. ¿Sí? Y para entenderlo tendríamos que ver y entender el parto en un aspecto un poco más amplio, y en este aspecto podríamos decir, por ahí el parto para muchos de nosotros es uno de los momentos por ahí más importantes de nuestra vida. Por ahí es un momento así de mayor felicidad. Es un momento único, no parimos, no damos a luz todos los días, por ahí una vez o 3 en toda nuestra vida. Por eso es un acto excepcional, es un acto que requiere de una energía poderosa y transformadora, como la energía, ¿no? de cómo a través de las hormonas el cuerpo produce contracción, cómo el cuerpo estira todos sus ligamentos, cómo está en su máximo esplendor, ¿no? Y eso nos hace que cuando esta energía de vida se activa, también nos apagamos un poco nuestra parte más intelectual y vamos a una parte de nosotras que es más animal, más instintiva, más visceral, ¿no? Que nos ayuda a estar en contacto con nuestro cuerpo y con nuestro bebé y sus necesidades en ese proceso de parto. Entonces, por eso decimos que es un momento excepcional, que es transformadora, ¿no? Esta historia de parto, y lo podemos tomar como que es un rito de paso. No volvemos a ser los mismos, ¿no? Hay algo que se muere y hay algo que nace. Y que hay algo que necesitamos dejar para que las otras cosas puedan entrar en nuestra vida, ¿no? Por eso las historias de parto pueden ser complejas y pueden ir para diferentes lugares, ¿no? Para parto natural, en casa, cesárea, planeada, no planeada, mucho, ¿sí? Pero la forma como se desarrolla esa historia es lo que influye en cómo vamos a entrar en el rol de madres, de padres, va a desarrollarse cómo influye nuestro posparto, cómo va a influir cómo nos relacionamos en el primer contacto con nuestro bebé, ¿sí? Por eso, cuando pensamos en esta historia y lo visualizamos en el principio como, ay, yo lo quiero de esta forma, tenemos expectativas, tenemos deseos, tenemos sueños y visiones, y de repente viene una realidad y esa realidad no va con aquello que estábamos pensando, ¿no? Y entonces por ahí esa historia hubo cosas que no planeamos, hubo tratos que no estábamos a espera, no hubo consentimiento, por ahí sí, pudo haber ido por diferentes lugares, ¿no? Que cuando tenemos a nuestro bebé, ¿qué pasa? Nos sentimos por ahí, yo me sentí con culpa, con vergüenza, eso me daba ansiedad de que no podía contar mi historia de parto, porque tuve una episiotomía gigante, porque salió todo lo que no quería, pasó, y entonces entonces lo que me pasaba era que me daba tristeza, me daba ansiedad, lloraba y no me desconectó con mi bebé, pero puede llegar a desconectar con tu bebé. Y si ponemos acá lo que hay una palabra, ¿no? Que es trauma, a ver, lo que es el trauma es como cómo procesamos esa historia o no, cómo nuestro cuerpo procesa o logra o no. Y no, lo que es importante acá, esperen, que esto lo voy a pasar, ahí está, hice un final cut al último momento, cómo procesamos o no esta historia de parto. Viste, a veces nuestra cultura nos dice, pero no te preocupes, Mili, vos y tu bebé están re bien, vos enfocate en eso. Y uno piensa como, bueno, pará, yo tengo toda esta historia, me pasaron todas estas cosas, yo no la puedo poner en una burbuja, congelarla en una heladera, en un frigorífico y olvidarme, porque si no me genera un desequilibrio, ¿viste? Yo pasé por algo y no lo puedo apagar, ¿no? Entonces,
acá decimos proceso versus resultado. Me quiero enfocar solo en el resultado de que sí, está todo bien y siempre mostrar la parte positiva. ¿Por qué no traigo esa historia, traigo esa narrativa, ¿no? Y la historia de parto, no nos acordamos todo por A y Z. Son fragmentos que van entrando en nuestra conciencia, ¿no? Y cuando le damos ese espacio a esa historia, ¿no? Cuando la abrazamos, cuando la hablamos, cuando no la olvidamos, ¿sí? ¿Qué pasa? Estamos abrazando, estamos trayendo, ¿no? Un análisis del proceso, una transformación de la experiencia, una herramienta de empoderamiento, de crecimiento, de sanación, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos entrar en la maternidad ¿no? íntegras. Si lo olvidamos y la dejamos, estamos en desconexión. Entonces, cuando abrazamos esa historia, entramos en nuestro rol de madre, entramos en el posparto, ¿sí? Y hay diferentes formas de hablar sobre la historia de parto. Hay varias, ¿sí? Estas dos mujeres trajeron que si uno escribía por 15 minutos el lápiz y papel ahí, por 15 minutos y sacaba todos estos fragmentos de historia, si no sabía qué decir y lo decía que los niveles de ansiedad podían bajar, decían que por ahí el nivel de depresión baja, ¿sí? Porque liberador, abrazamos, trae conciencia y bueno, y esa es por qué la importancia de resignificar el parto. Bueno, y para poder resignificar nuestras propias experiencias necesitamos poder resignificar el parto en comunidad, ¿cierto? Nosotros tenemos que para poder expresarnos nosotros, tenemos que tener a alguien que nos escuche y que no nos juzgue, que valide nuestras experiencias. Entonces tenemos que tener la posibilidad de tenemos que abrir espacios como sociedad donde nosotros podamos hablar de estas cosas sin sentirnos juzgados, no importa cómo fue nuestro parto, si fue cesárea, si fue parto vaginal, si fue parto en casa, ninguna de esas opciones nos hace más o menos madres. Pero sí es importante contar nuestra historia para que sepamos que es válida, que nos sucedió, que aconteció, que no quedó en el olvido. No sé si a alguien más le pasó. A mí me pasó, al igual que a Mili, tener una experiencia con mi primer parto súper difícil, súper diferente a mis expectativas. Y en mi posparto tenía angustia, tenía tristeza. Todos los días, 6, 7 de la tarde, me largaba a llorar y no entendía por qué. Y expresarlo era muy difícil porque sentía mucha culpa también, ¿no? ¿De qué me estoy quejando? Si mi hija está bien y yo estoy bien, clínicamente, médicamente, estamos sanos. Entonces, ¿de qué nos estamos quejando, no? Y muchas veces las personas a nuestro alrededor, con la mejor de las intenciones, nos dicen, bueno, pero no te enfoques en eso. Pensá en lo lindo que es, que ya está acá, que tanto la soñamos está acá, o lo soñamos, lo tenemos acá con nosotros. O por supuesto que eso es hermoso y es súper valioso. Pero el proceso, olvidarlo, guardarlo en un cajón, no nos ayuda a procesarlo, esa experiencia que nosotros tuvimos. Es muy importante que nosotros podamos crear redes de apoyo emocional, práctico, informativo, darnos contención en un espacio donde todos podamos validar esas experiencias y no solo validar las experiencias de nosotras que atravesamos el parto, ¿no? Sino de todas las personas que estamos involucradas en la crianza de nuestros chicos, en ese posparto. También está muchas veces nuestra pareja, quizá los abuelos si están involucrados en la crianza de nuestros chicos. Entonces todos tenemos voces diferentes, experiencias diferentes, pero a todos se nos transformó la vida. A todos cambió, como dijo Mili, es un rito de paso, lo que era antes no volverá a ser de esa forma, será de una forma diferente. Y ese proceso es muy importante hablarlo. Bueno, celebrar justamente esta diversidad de experiencias, como hacemos en Club Mamis, honrar todas las formas de nacimiento. Y esto lo que nos va a permitir es promover respeto y empoderamiento. Si nosotras contamos nuestras historias, otras personas que están por vivir sus propias historias van a escuchar y van a decir, ok, tengo todas estas posibilidades, existen todas estas posibles situaciones y con todo esto puedo tomar decisiones. Puedo armar mi plan de parto de una forma o de otra. Puedo también nivelar expectativas, ¿no? Porque el parto muchas veces escuchamos que es un momento mágico, es el mejor momento de tu vida.
es muy mágico en ciertos aspectos y en otros no tanto, ¿cierto? Es un momento también que tiene muchas capas, tiene mucha profundidad, es muy complejo en sí mismo. No es solamente el hecho de conocer al amor de tu vida, que es tu bebé, o de vivir esa experiencia tan importante, tan especial, sino que también nos influye de muchas otras formas. Bueno, como decíamos antes, reconocer las otras voces, las otras personas que están acompañándonos. Y de esta manera el mensaje que nosotras queremos darles es, tenemos que humanizar este proceso y para eso tenemos que desmedicalizarlo de un poco, ¿no? No es solamente el resultado final. Están sanos tu bebé, estás sana vos, entonces se acabó la historia, nada para pensar. Cuando tuve mi primer bebé, tuve una experiencia muy diferente a lo que yo me imaginaba. Mis expectativas se fueron a pique así en relación a la realidad. Yo tuve mucha angustia y eso quedó en un cajón. Cuando estaba embarazada de mi segunda bebé, se acercaba el momento del parto y me di cuenta que ese trauma que yo había guardado ahí lo tenía que sacar porque no podía planear mi segundo parto, no podía hablar del parto sin llorar. Pero llorar de una forma que realmente me impedía hablar, ¿no? Entonces, en ese proceso, por suerte, lo empecé a pensar como por los 7 meses de embarazo, por ahí tuve un par de meses para hablarlo, para sacarlo. Y es muy importante tener personas que nos escuchen en ese momento y que nos digan, sí, o sea, es importante lo que te pasó, quiero escuchar tu historia, contame lo que te sucedió. Porque si nadie nos escucha, tampoco tenemos a quién contárselo, ¿cierto? Entonces, es muy importante que como comunidad sepamos validar y no apagar estas voces. Si nosotros reconectamos como comunidad, abrimos estas puertas, vamos a permitir un mayor bienestar familiar, un posparto mucho más tranquilo, ¿sí? Bueno, tranquilo no sé si es la palabra para el posparto, pero un posparto quizá, no sé, con más herramientas, más procesado, ¿no? Y este bienestar que vamos a tener intrafamiliar necesariamente influye en nuestro bienestar social, ¿sí? Si las familias estamos bien, pues la sociedad estará un poquito mejor. Nosotras en Club Mamis tenemos un espacio que lo fundamos justamente por esto, con esta idea, después de vivir nuestras propias experiencias de parto, de posparto, y como migrantes en Portugal, hispanohablantes, queríamos tener un espacio donde pudiéramos hablar en nuestro propio idioma, donde pudiéramos contar nuestras historias, donde pudiéramos contarlas sin que nadie nos juzgue, sin presiones, y no solo nuestras historias de parto, también nuestras historias de crianza, los desafíos que tenemos todos los días, y en este compartir de historias también nos ayudamos a tomar decisiones en el día a día, escuchar que a otras personas les pasa lo mismo que a nosotras, y escuchar que tenemos también desafíos parecidos, problemas parecidos, preocupaciones parecidos, nos valida y nos da un poquito de fuerza para el día siguiente y así paso a paso, ¿cierto? Así que los invitamos a conocernos en Club Mamis. No sé si hay alguna duda o pregunta. De todas maneras, nosotras vamos a estar afuera en los silloncitos para conversar si alguien lo necesita, si alguien quiere conversar con nosotras. Muchísimas gracias por escucharnos.